Mi prometida afirmó haber encontrado a su destino inevitable, alguien con quien decía tener una conexión inmediata e inexplicable. Canceló la boda acusándome de no entender su verdadero yo. Conocí a Laura en un contexto que, en retrospectiva, explica muchas cosas. Fue en una charla abierta sobre liderazgo comunitario, una de esas conferencias híbridas entre motivación y desarrollo personal a las que uno asiste más por curiosidad que por convicción. Yo había ido por trabajo, ella, según me dijo después, porque sentía que ese lugar iba a cambiarle algo por dentro. En ese momento, esa frase me pareció inofensiva, incluso simpática. Hablamos al final del evento. Fue una conversación sencilla, directa, sin esa teatralidad que suele acompañar a quienes buscan impresionar. Laura era inteligente, articulada, con una sensibilidad genuina hacia los demás. No hablaba de energías ni de destinos. Hablaba de proyectos, de su familia, de planes concretos. Intercambiamos números y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba con alguien que no necesitaba exagerar para sentirse viva. Nuestra relación creció de forma orgánica. Citas normales, conversaciones largas, desacuerdos resueltos sin dramatismo. Ella admiraba mi forma de analizar las cosas antes de actuar. Yo valoraba su capacidad de conectar con personas distintas. Durante los primeros 2 años, no hubo señales de alarma. Si alguien me hubiera dicho entonces cómo terminaría todo, no lo habría creído. El primer cambio fue sutil. Empezó a interesarse por retiros espirituales de fin de semana, lecturas sobre propósito de vida y charlas en línea de supuestos guías emocionales. Nada extremo. Yo no soy alguien que desacredite esas cosas de entrada. Mientras no sustituyan la realidad ni se usen para justificar conductas dañinas, pueden ser solo herramientas de reflexión. Laura parecía usarlas así al principio. Luego comenzó a cambiar su lenguaje. Donde antes decía, quiero, empezó a decir, siento que debo. Donde antes hablaba de decisiones, empezó a hablar de llamados. Noté el patrón, pero no lo interpreté como una amenaza. Las personas evolucionan, no todas las evoluciones son negativas. La propuesta de matrimonio llegó después de 3 años juntos. Fue mutua, conversada, sin presión. Planeamos la boda con calma, establecimos fechas, presupuestos, listas. Laura parecía feliz, su familia también. Nada indicaba una ruptura inminente. El segundo cambio fue más claro. Conoció a un grupo nuevo a través de uno de esos retiros. No me opuse a que pasara tiempo con ellos, pero observé que, después de cada encuentro, volvía distinta, más crítica con su vida anterior, más distante conmigo. Empezó a decir que yo no entendía su proceso. No que no estuviera de acuerdo, sino que no podía entenderlo. Esa distinción es importante. Una noche, mientras cenábamos, usó por primera vez la expresión que luego se volvería central, destino inevitable. Dijo que algunas personas estaban destinadas a cruzarse para cumplir algo más grande que ellas mismas. Le pregunté a qué se refería exactamente. No supo explicarlo sin recurrir a frases vagas. Anoté mentalmente esa falta de precisión. La convicción sin definición suele ser una señal de influencia externa. A partir de ahí, el discurso se aceleró. Personas que apenas llevaba semanas conociendo pasaron a ser familia espiritual. Opiniones ajenas empezaron a tener más peso que años de relación conmigo. Cuando planteé mis inquietudes, no me respondió con argumentos, sino con descalificaciones suaves, que yo era muy lógico, muy estructurado, que necesitaba soltar. No discutí, observé. Comencé a documentar cambios, horarios, frases repetidas, contradicciones. No para confrontarla, sino para entender qué estaba pasando realmente. También hablé con un conocido psicólogo, no para diagnosticarla, sino para describir patrones. La respuesta fue clara: lenguaje sectario incipiente, idealización acelerada, ruptura progresiva de vínculos previos. El tercer cambio fue definitivo. Laura empezó a desaparecer, no físicamente, pero sí emocionalmente. Cancelaba planes sin explicación. Contestaba mensajes con frases genéricas. Cuando le pregunté directamente si había alguien más influyendo en sus decisiones, no lo negó ni lo afirmó. Dijo que había conocido a alguien que veía su verdadero yo. Ese alguien no era presentado como pareja, era presentado como catalizador. Eso lo hacía más peligroso. La conversación final ocurrió 2 meses antes de la boda. Laura llegó a casa con una calma artificial, esa que precede a las decisiones irrevocables. Me dijo que no podía casarse conmigo, que había encontrado su destino inevitable, que yo no podía acompañarla porque no entendía quién era ella en realidad. No levanté la voz. Le pedí que me explicara con hechos, no con conceptos. No pudo. Repitió frases que ya había escuchado antes, casi palabra por palabra, como si no fueran suyas. Cuando le pregunté si estaba siendo presionada, se ofendió. Cuando le pregunté si estaba a salvo, se levantó y empezó a empacar.
No intenté detenerla. Mientras guardaba sus cosas, me acusó de querer retenerla por miedo. Le respondí algo simple, que las decisiones libres se sostienen solas, no necesitan discursos aprendidos. No contestó. Se fue esa misma noche. Me quedé solo en un departamento lleno de planes cancelados y silencios nuevos. No sentí rabia inmediata. Sentí algo más inquietante, la certeza de que lo que estaba ocurriendo no era una simple ruptura, sino el inicio de algo que significa perder a alguien sin que haya muerto. A la mañana siguiente, revisé mis notas, mis registros, mis conversaciones. Por primera vez, entendí que no estaba frente a una decisión romántica equivocada, sino ante un proceso de manipulación psicológica en marcha. Y supe, con una claridad incómoda, que lo peor todavía no había empezado. Los días posteriores a su partida fueron silenciosos de una forma poco natural. No el silencio de una ruptura común, sino uno quirúrgico, calculado. Laura no dejó objetos importantes atrás. No volvió, por lo que faltaba. No escribió mensajes ambiguos. Ejecutó una separación limpia, como si alguien le hubiera indicado exactamente cómo hacerlo para no dejar cabos sueltos. Ese detalle me inquietó más que el abandono en sí. No intenté contactarla durante la primera semana. No por orgullo, sino porque necesitaba observar qué hacía cuando no tenía que reaccionar a mí. Lo primero que noté fue la reescritura del pasado. Personas de nuestro entorno comenzaron a mencionar comentarios suyos que no coincidían con la realidad que habíamos vivido. Decía que nuestra relación siempre había sido limitante, que yo la había frenado, que nunca la había comprendido del todo. No hablaba de discusiones concretas ni de hechos verificables. Hablaba de sensaciones reinterpretadas. Eso es un patrón clásico de manipulación. Para justificar una decisión extrema, el pasado debe volverse intolerable. A los 10 días recibí un correo suyo. No era emocional, no pedía perdón ni buscaba conversación. Era administrativo. Cancelación formal de la boda, instrucciones para dividir gastos, una nota final diciendo que esperaba que yo respetara su camino. Ese lenguaje no era suyo. Laura siempre había sido directa, incluso en lo incómodo. Ese mensaje estaba redactado como un manual. Ahí tomé una decisión clave, no respondería emocionalmente, pero tampoco desaparecería del todo. Contesté solo lo necesario, con frases claras y sin adjetivos. Confirmé la cancelación. Propuse una división equitativa. Dejé constancia escrita de todo. No quería que, en el futuro, alguien pudiera decir que actué de forma impulsiva o reactiva. Mientras tanto, continué investigando, pero sin exponerme. A través de contactos indirectos supe más del hombre que orbitaba alrededor de ese grupo espiritual. No se presentaba como líder. Eso habría sido demasiado evidente. Se presentaba como facilitador, guía, acompañante de procesos. Nunca decía que debían hacer las personas, decía que él ayudaba a escuchar su destino. Ese tipo de figuras no gritan órdenes, las susurran. Hablé nuevamente con el psicólogo. Le mostré frases textuales que Laura había usado. Su reacción fue inmediata: coerción emocional avanzada, aislamiento progresivo, lenguaje absolutista, reemplazo de identidad. No era una opinión, era un patrón reconocido. Aún así, no fui a buscarla, no intenté rescatarla. Sabía que hacerlo habría reforzado la narrativa que ya le habían implantado, yo como obstáculo, ellos como liberación. El siguiente golpe fue social. Laura desapareció de cumpleaños, reuniones, eventos familiares, no solo de los míos, también de los suyos. Cuando alguien preguntaba por ella, la respuesta era vaga: estaba en proceso, alineándose, haciendo lo que tenía que hacer. Nadie sabía exactamente dónde vivía. Un primo suyo me llamó una noche, no para reprocharme nada, sino para preguntarme si sabía algo. Dijo que su madre estaba preocupada, que Laura ya no respondía llamadas largas, que siempre hablaba con alguien más presente. Tomé nota mental de eso. Testigo indirecto, control de comunicaciones. Empezaron a circular rumores de episodios violentos, no confirmados, no públicos. Gritos escuchados por vecinos. Una visita al hospital explicada como crisis emocional. Nada que, por separado, fuera concluyente. Todo que, en conjunto, formaba una línea clara. Documenté todo. Fechas, nombres, fuentes. No para usarlo contra ella, sino porque entendí que alguien iba a necesitar ese mapa más adelante. Un mes después de la cancelación, recibí una citación informal, no judicial todavía, una entrevista con una unidad de investigación social vinculada a denuncias por violencia doméstica. No me explicaron mucho por teléfono, solo dijeron que mi nombre había surgido como referencia previa estable. No me sorprendió. Asistí acompañado de mi abogado. Expliqué la relación, los cambios, el lenguaje, la ruptura. Mostré mis registros. No acusé, no interpreté, describí. Eso marcó la diferencia. Los investigadores no buscan emociones, buscan consistencia. Al salir, uno de ellos me dijo algo que confirmó mis peores sospechas: no es la primera vez que vemos este patrón con ese grupo. No dio más detalles. No necesitaba hacerlo. Esa noche,
Por primera vez desde que Laura se fue, intenté llamarla, no para discutir ni reclamar, solo para verificar si aún podía escuchar mi voz sin que alguien más filtrara la conversación. No contestó. A los minutos, recibí un mensaje: no vuelvas a contactarme, estás interfiriendo con mi destino. No respondí, apagué el teléfono y entendí que ya no estaba frente a una ruptura sentimental, sino frente a una situación de riesgo real que avanzaba sin frenos visibles. Y supe también que, aunque no podía detenerla, sí podía asegurarme de que, cuando todo colapsara, la verdad estuviera lista para salir a la luz. Después de ese mensaje, el corte fue absoluto. No solo dejó de responderme, bloqueó cualquier vía directa de contacto. No llamadas, no correos, no redes. Lo supe no porque yo intentara insistir, sino porque personas en común comenzaron a notar el mismo patrón. Laura ya no hablaba sin intermediarios. Siempre había alguien más, ayudándola a expresarse. Esa fue la frase exacta que usaron dos personas distintas, en días distintos. Ese tipo de coincidencias no ocurre por azar. Yo ya no actuaba como pareja herida, sino como observador consciente de un proceso de aislamiento. Sabía que cualquier intento de irrupción emocional sería usado en mi contra. Así que hice lo único sensato, me retiré del centro de la escena y dejé que los hechos hablaran por sí solos. Durante las semanas siguientes, los datos empezaron a alinearse con una precisión incómoda. El hombre al que ella llamaba su destino inevitable, no figuraba como residente estable en ningún domicilio fijo. Tenía antecedentes de conflictos con exparejas, ninguno judicializado hasta el final, todos resueltos, de mutuo acuerdo, tras episodios confusos. Cambiaba de ciudad con frecuencia, cambiaba de identidad laboral con facilidad. Lo suficientemente cuidadoso para no dejar rastros claros, lo suficientemente dominante para dejar marcas emocionales profundas. El psicólogo con el que seguía consultando fue directo: esto no es una crisis espiritual, es una captura psicológica. Usó ese término sin rodeos, captura, porque no se trataba de convencer, sino de sustituir. Sustituir vínculos, decisiones, memoria y, finalmente, voluntad. Mientras tanto, la boda oficialmente cancelada seguía generando ecos. Proveedores que pedían confirmaciones, familiares que no entendían, amigos que buscaban explicaciones simples para algo que no lo era. Yo respondía con una versión sobria: la relación había terminado por diferencias irreconciliables. No entraba en detalles. No era el momento. El quiebre definitivo del círculo social ocurrió cuando Laura dejó de asistir incluso a encuentros del grupo que la había introducido en ese mundo. Ya no era solo aislamiento respecto a mí o a su familia, era aislamiento selectivo incluso dentro del sistema que la había absorbido. Eso suele indicar una fase avanzada de control, cuando el agresor ya no necesita intermediarios. La primera confirmación seria de violencia llegó a través de un canal inesperado. Una antigua compañera de trabajo de Laura me escribió desde una cuenta secundaria. Dijo que dudó mucho antes de hacerlo, pero que había visto a Laura con moretones mal disimulados, que cuando preguntó, la respuesta fue automática: es parte del proceso. Esa frase me heló la sangre. La violencia ya estaba siendo reinterpretada como crecimiento. Guardé el mensaje, le pedí permiso para conservarlo. Aceptó. Poco después, fui citado formalmente. Esta vez sí era una citación judicial, aunque en calidad de testigo indirecto. El caso aún no tenía nombre público, pero ya existía un expediente. Me explicaron que mi documentación previa había sido útil para establecer una línea temporal, que mi distancia había evitado que se desestimara todo como un conflicto emocional entre expareja. Ahí entendí que no intervenir no había sido pasividad, había sido estrategia. Durante la declaración, me preguntaron si aún sentía algo por ella. Respondí la verdad: sentía preocupación, no apego. Esa diferencia quedó registrada. Me preguntaron si creía que ella podía salir de esa relación por sí sola. Respondí que sí, pero que el riesgo aumentaba con cada intento fallido. El investigador asintió. Sabía exactamente a qué me refería. Días después, Laura desapareció por completo. No solo de redes o de contactos conocidos. Desapareció físicamente. Su familia presentó una denuncia por desaparición voluntaria con indicios de riesgo. El nombre del hombre apareció por primera vez de forma explícita en un documento oficial. La búsqueda fue breve, no porque no se intentara, sino porque el desenlace fue rápido. Recibí la llamada una mañana, temprano. No era un número que reconociera. Contesté por hábito, no por intuición. La voz al otro lado se identificó como oficial de policía. Dijo mi nombre completo. Confirmó mi relación pasada con Laura. Y luego dijo la frase que ninguna persona debería escuchar jamás sobre alguien a quien quiso. La hemos encontrado. Necesitamos que venga. No pregunté más. No porque no quisiera saber, sino porque ya sabía suficiente. Horas después, confirmé lo inevitable. No entraré en detalles gráficos. No son necesarios para entender la gravedad. Bastará decir que el episodio fue catalogado como violencia doméstica extrema, que hubo testigos, que el agresor tenía antecedentes que, una vez reunidos,
dibujaban un patrón perfecto. El funeral se realizó bajo vigilancia policial, no por protocolo estándar, sino por riesgo concreto. El nombre de él ya estaba marcado. Su presencia no fue permitida. Oficiales uniformados custodiaban el lugar, no para honrar a los vivos, sino para evitar que la violencia se repitiera incluso en la despedida. Mientras observaba todo eso desde la distancia, entendí que el destino inevitable, del que tanto había hablado, no era una fuerza mística ni una conexión superior. Era una narrativa diseñada para anular su capacidad de dudar, de irse, de pedir ayuda a tiempo. Y entendí también que el verdadero conflicto no había sido perderla, sino verla perderse a sí misma mientras otros aplaudían el proceso. Ahí terminó el primer capítulo de esta historia. No con un cierre emocional, sino con una verdad cruda. Cuando la manipulación se disfraza de destino, la violencia suele llegar vestida de inevitabilidad. La muerte de Laura no cerró nada. Lo entendí en los días siguientes, cuando el silencio inicial fue reemplazado por rumores. No surgieron de desconocidos ni de redes anónimas, sino del lugar más predecible y, por eso mismo, más peligroso, su familia. Al principio fueron comentarios velados, frases dichas en voz baja, repetidas con variaciones mínimas. Si no la hubiera dejado sola, si no la hubiera empujado a buscar algo más, si no hubiera sido tan frío. Nadie me acusaba de nada concreto, pero la insinuación era clara. Se estaba construyendo un relato alternativo. Yo no era la víctima colateral de una manipulación ajena, sino el detonante emocional que la habría empujado hacia su final. No reaccioné de inmediato. Sabía que responder impulsivamente solo les daría material. En su dolor, necesitaban un culpable funcional, alguien vivo, accesible, con nombre y rostro. El agresor real estaba detenido, pero era una figura distante, ya etiquetada como monstruo. Yo, en cambio, era cercano, comprensible, y, desde su perspectiva, responsable por no haber luchado más. La primera acusación directa llegó en una reunión familiar a la que fui invitado por cortesía, no por convicción. Pensé que era lo correcto. Me equivoqué. A mitad de la conversación, uno de sus tíos dijo, sin rodeos, que Laura no se habría ido si yo hubiera sido más hombre. Nadie lo corrigió. El silencio fue una validación tácita. No levanté la voz. No discutí. Me limité a decir que cualquier afirmación debía sostenerse con hechos. Aquello no cayó bien. La familia no buscaba hechos, buscaba alivio emocional. Días después, alguien filtró a un grupo local de redes sociales una versión distorsionada de nuestra ruptura. Según ese relato, yo habría sido controlador, distante, emocionalmente ausente. No mencionaban pruebas, solo testimonios vagos de personas cercanas. El efecto fue inmediato. Mensajes privados, miradas incómodas en la calle, invitaciones canceladas sin explicación. Era un ataque reputacional clásico, insinuaciones sin sustento, repetidas lo suficiente para parecer plausibles. Fue entonces cuando decidí actuar de manera formal. Mi primer paso fue solicitar copia íntegra del expediente en el que yo figuraba como testigo, no para publicarlo, sino para entender qué información estaba oficialmente registrada. El investigador a cargo fue claro, no existía ningún elemento que me vinculara negativamente con los hechos. Al contrario, mis advertencias previas y mi documentación habían sido consideradas consistentes y útiles. Le pedí una constancia por escrito. Me la entregaron. El segundo paso fue contactar a un abogado especializado en difamación. No porque quisiera demandar de inmediato, sino porque necesitaba establecer límites. Documentamos cada publicación, cada mensaje, cada comentario que me atribuía responsabilidad sin pruebas. Capturas con fecha, perfiles identificados, vínculos familiares claros. Mientras tanto, la familia de Laura escaló el discurso. Uno de sus primos insinuó públicamente que yo sabía cómo era ese hombre y no hice nada. Esa frase cruzaba una línea peligrosa, me atribuía conocimiento y omisión deliberada. Exactamente el tipo de afirmación que puede destruir una reputación si no se detiene a tiempo. Solicité una reunión formal con los padres de Laura. Aceptaron, no sin reservas. Llegué con un enfoque claro, no iba a discutir emociones, sino hechos verificables. Llevé documentación, mensajes fechados en los que yo advertía sobre comportamientos de control, correos enviados a terceros expresando preocupación, la constancia policial que acreditaba mi colaboración temprana, incluso el informe del psicólogo que había consultado en su momento, con su análisis de manipulación coercitiva, todo legal, todo ordenado. No los acusé, no levanté la voz, me limité a exponer una cronología. La reacción fue desigual. Su madre lloró en silencio, su padre evitó mirarme, pero entendieron algo fundamental: el relato que estaban difundiendo no solo era falso, sino que podía volverse contra ellos. No como amenaza, sino como consecuencia lógica. Les expliqué que no permitiría que mi nombre fuera arrastrado para compensar un dolor legítimo, que entendía el duelo, pero no aceptaría ser el chivo expiatorio, que, si las insinuaciones continuaban,
me vería obligado a responder por las vías correspondientes. No hubo disculpas inmediatas. Hubo algo distinto, contención. Aún así, el daño ya estaba hecho en algunos círculos. Por eso, decidí un tercer movimiento, más arriesgado pero necesario. Autoricé al investigador a confirmar públicamente, de forma limitada, que yo no era considerado responsable ni sospechoso en ninguna etapa del caso. No detalles, no morbo. Solo una aclaración oficial. El efecto fue contundente. Las publicaciones comenzaron a desaparecer. Los comentarios se editaron o se borraron. Algunas personas que habían replicado el relato me escribieron para aclarar malentendidos. No respondí a todos. No era necesario. La familia, enfrentada a la evidencia y a la posibilidad real de consecuencias legales, retrocedió. No públicamente, el orgullo no lo permite, pero sí en privado. El discurso cambió de, si él hubiera, a nadie pudo haberlo previsto. Una corrección tardía, pero corrección al fin. Sin embargo, algo seguía pendiente. El agresor aún no había sido juzgado, y durante la investigación, surgieron indicios de que alguien había facilitado el aislamiento final de Laura. Alguien que conocía su vulnerabilidad y la había empujado, activamente, hacia ese entorno. Cuando me informaron de ese nuevo ángulo, entendí que el conflicto no había terminado, solo había cambiado de forma, y esta vez, la verdad iba a incomodar a más de una persona que hasta ahora se había considerado intocable. Desde el momento en que acepté colaborar de nuevo con la investigación, entendí que esta fase no iba a tratar sobre emociones ni reputaciones, sino sobre responsabilidades reales. El caso ya no se enfocaba únicamente en la relación destructiva que Laura había vivido, sino en cómo llegó hasta ese punto sin que nadie lograra detenerlo a tiempo. Y ahí es donde aparecieron nombres que hasta entonces habían quedado al margen. El investigador fue claro conmigo desde el inicio de esa reunión. No estaban buscando culpables simbólicos, sino facilitadores, personas que, por acción u omisión consciente, habían reforzado el aislamiento, validado la narrativa de control o desacreditado cualquier advertencia externa. En otras palabras, quienes ayudaron a que todo pareciera normal. Uno de esos nombres me resultó especialmente incómodo. No era un desconocido. Era alguien del círculo cercano de Laura, una persona que siempre se había presentado como su apoyo emocional, su guía, cuando decía sentirse incomprendida. Alguien que, durante nuestra relación, había insistido en que yo era demasiado racional y que ella necesitaba experiencias más intensas para despertar. Revisando mensajes antiguos, todo encajó con una claridad inquietante. Esa persona había sido el puente inicial. ¿Quién le presentó al hombre que luego definiría como su destino? ¿Quién relativizó las primeras señales de control llamándolas protección? ¿Quién le aconsejó cortar contacto conmigo cuando empecé a hacer preguntas incómodas? Nada de eso era ilegal por sí solo, pero el patrón completo sí era relevante. La investigación empezó a reconstruir una red de influencia, no una conspiración organizada, sino algo más común y, por eso mismo, más peligroso, personas convencidas de que estaban ayudando, cuando en realidad estaban empujando. Gente que confundía intensidad con amor y control con compromiso. Mientras tanto, la familia de Laura, ya más cautelosa tras el intento fallido de culparme, comenzó a recibir información que no encajaba con la versión que se habían contado a sí mismos. Declaraciones de testigos, mensajes recuperados, fechas que demostraban que yo no solo no había abandonado, sino que había sido apartado deliberadamente. Hubo una reunión más, esta vez con mediación legal. No fue emotiva, fue incómoda. Se habló de hechos verificables, no de interpretaciones. Se dejó claro que cualquier intento futuro de atribuirme responsabilidad sería respondido formalmente, no como amenaza, sino como advertencia legítima. Esa conversación marcó un punto de inflexión. No hubo reconciliación, pero sí una aceptación tácita. Yo no era el enemigo conveniente que habían intentado construir. Paralelamente, el proceso judicial avanzaba. El hombre que había ejercido el control directo sobre Laura enfrentaba cargos graves. Durante las audiencias preliminares, salió a la luz su historial completo. No solo relaciones previas con finales abruptos, sino denuncias archivadas por falta de seguimiento, testimonios de exparejas que habían normalizado situaciones que nunca debieron ser normales. Escuchar esos relatos fue duro, incluso para mí, no porque me sorprendieran, sino porque confirmaban algo que siempre supe y que nadie quiso escuchar a tiempo. Laura no fue un caso aislado, fue parte de un patrón. En uno de los informes periciales, apareció una frase que me quedó grabada: la víctima mostró intentos intermitentes de ruptura, seguidos de retraimiento y negación, compatibles con un vínculo de coerción psicológica. Era la versión técnica de aquello que yo había visto en sus mensajes contradictorios, en sus silencios repentinos, en su discurso cada vez menos propio. Cuando el proceso llegó a su fase pública, la narrativa cambió definitivamente. Ya no se hablaba de decisiones impulsivas ni de búsquedas espirituales. Se hablaba de manipulación, de aislamiento progresivo,
de violencia psicológica sostenida. Y en ese nuevo marco, mi papel quedó claramente definido, no como causa, sino como una de las pocas personas que intentó interrumpir el ciclo sin exponerse de forma temeraria. Algunos familiares de Laura me pidieron hablar en privado, no para acusar, sino para entender. Acepté con reservas. No necesitaba su validación, pero si quería cerrar ese capítulo sin rencor abierto, les expliqué, una vez más, que amar no siempre implica insistir, que a veces, retirarse es la única forma de no empeorar una situación ya peligrosa. No todos lo aceptaron, pero dejaron de atacarme. El círculo social que antes había repetido rumores empezó a corregirse, no con grandes disculpas públicas, sino con gestos pequeños pero significativos, invitaciones retomadas, conversaciones incómodas pero honestas, silencios que ya no pesaban igual. Mi reputación, aunque golpeada, comenzó a estabilizarse. Sin embargo, el cierre no llegó ahí. El momento más difícil fue cuando me pidieron declarar nuevamente, esta vez no solo como testigo de hechos, sino como alguien que había observado la transformación completa de Laura desde dentro. Me preguntaron cuándo dejé de reconocerla. Respondí sin dudar, el día que empezó a justificar el miedo como crecimiento. Esa frase quedó registrada. Al salir de esa audiencia, entendí que lo que estaba ocurriendo no era solo justicia individual, sino algo más amplio. Un mensaje incómodo para muchos: no todo lo que se presenta como amor intenso lo es. No todo lo que se disfraza de destino merece ser seguido sin cuestionar. El proceso aún no había terminado, pero el relato falso sí. Ya nadie podía señalarme sin enfrentarse a hechos concretos. Ya nadie podía usarme como excusa para no mirar de frente lo que realmente había ocurrido. Y aunque el desenlace de Laura fue una tragedia irreversible, al menos su historia empezaba a servir para algo más que el morbo o la culpa mal dirigida. Todavía quedaba una última etapa, la más silenciosa, la que no se ve en expedientes ni titulares, la del cierre definitivo. El cierre no llegó con una sentencia ni con un anuncio público, llegó de una forma mucho más silenciosa y, por eso mismo, más definitiva. Cuando el proceso legal entró en su etapa final, ya no había espacio para interpretaciones emocionales ni relatos alternativos. Todo estaba documentado, fechado y respaldado por peritajes independientes. La historia, tal como ocurrió, había quedado fijada en registros oficiales. El hombre que había ejercido el control absoluto sobre Laura fue considerado responsable de un patrón sostenido de abuso, coerción psicológica y violencia reiterada. No hubo épica ni dramatismo en la resolución, solo una constatación fría de los hechos. Su imagen pública se desmoronó por completo. Las mismas personas que antes hablaban de él como intenso o protector dejaron de pronunciar su nombre, no por respeto, sino por vergüenza. El círculo que lo había defendido se disolvió con rapidez. Nadie quiso asumir haber sido parte del problema. Nadie quiso explicar por qué había normalizado conductas que, vistas con distancia, eran claramente alarmantes. Ese fue su karma, cargar en silencio con lo que ayudaron a justificar. La familia de Laura también enfrentó su propio ajuste de realidad. No hubo un momento solemne de disculpas, pero sí una serie de gestos que, en su contexto, significaron mucho. Dejaron de mencionarme en conversaciones públicas. Corrigieron a quienes repetían versiones distorsionadas. En privado, su madre me dijo algo que no olvidaré: queríamos creer que había una razón simple, porque aceptar la verdad era demasiado doloroso. No le respondí con reproches. No tenía sentido. El daño ya estaba hecho, y también reparado hasta donde era posible. En cuanto a mí, el proceso me obligó a revisar mis propios límites. Durante meses fui definido por una historia que no había elegido protagonizar. Aprendí, a la fuerza, que la dignidad no siempre consiste en hablar más fuerte, sino en saber cuándo dejar que los hechos hablen solos. Que retirarse a tiempo no es abandono, sino preservación. Recuperar mi vida cotidiana fue gradual. No hubo un antes y después, claro, sino una serie de un pequeño retorno a la normalidad. Volví a proyectos que había dejado en pausa, reconstruí relaciones que se habían enfriado por la incertidumbre, y, sobre todo, dejé de cargar con una culpa que nunca me perteneció. Tiempo después, me contactaron para informarme que el caso sería utilizado como referencia en programas de prevención y formación. No con nombres, no con detalles sensacionalistas, sino como ejemplo de cómo la manipulación puede disfrazarse de destino, y cómo el aislamiento progresivo suele ser una señal crítica. Acepté que se usara mi testimonio de forma anónima. Si algo podía evitar que otra persona ignorara señales similares, valía la pena. Nunca volví a idealizar lo que Laura y yo tuvimos. Tampoco lo borré. Fue real, fue significativo, y terminó de la peor manera posible. Ambas cosas pueden coexistir sin contradicción. Lo que sí rechacé fue la narrativa romántica que intentó justificar su caída como una elección espiritual o inevitable. No lo fue. Fue el resultado de decisiones, influencias y silencios acumulados. Con el tiempo, entendí que mi rol en esta historia no era el del salvador frustrado ni el del culpable conveniente.
Fue el de alguien que vio venir el peligro, actuó dentro de sus posibilidades y supo retirarse cuando insistir habría sido irresponsable. Eso no me convierte en héroe, me convierte en adulto. La última vez que pensé en todo esto con claridad fue al pasar frente a un lugar donde solíamos planear nuestro futuro. No sentí rabia ni tristeza aguda, sentí algo distinto, una calma firme, construida sobre la verdad. Saber que hice lo correcto, incluso cuando fue malinterpretado, fue el cierre que necesitaba. Al final, cada persona involucrada enfrentó consecuencias acordes a sus actos. Algunos perdieron reputación, otros perdieron estabilidad, otros, la capacidad de seguir fingiendo que no sabían. Yo perdí una relación, pero conservé algo más importante, mi integridad. Y eso, después de todo, fue lo único que quedó intacto cuando todo lo demás se derrumbó.